vamos a continuar nuestro estudio de esta travesía por el desierto. Y vamos a, como les decía, hace 8 días que terminamos el último campamento antes de conquistar la tierra prometida. Hoy la idea es sacar unos puntos claves, resaltar algunos eventos que sucedieron y que de pronto algunos no tocamos durante esta travesía, para mirar cómo es el plan de Dios sobre su pueblo y para toda la humanidad. Así que vamos hoy a repasar algunos puntos de los que tratamos, tratar de condensar esos campamentos en algunos temas. Entonces, vamos a empezar a mirar que Dios se encargó de sacar de la esclavitud a su pueblo y le prometió que los iba a llevar y no les iba a hacer falta absolutamente nada. Y es algo que el Señor hoy nos transmite también, que el Señor dice que provee para los suyos y que nos va a dar todas las necesidades básicas, así lo ha prometido en su palabra, así como lo prometió con el pueblo de Israel, pero vamos a mirar cómo lo hizo acá. Entonces vamos a Deuteronomio 2:7, que dice: porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tu mano. Ha conocido tu peregrinar a través de este vasto desierto, y hace ya 40 años que Jehová tu Dios está contigo y no has carecido de nada. Y esto se lo dice ya al terminar o al punto de conquistar la tierra de Israel en este último campamento. Le está diciendo precisamente: en estos 40 años no te hizo falta nada. O sea, no sé por qué la gente tiene que dudar de la misericordia de Dios, de cómo el Señor cuida lo suyo y provee todo lo necesario. Y creo que esta demostración queda de testimonio para toda la humanidad, cómo a este pueblo de Israel, que los lleva por medio de un desierto y le provee todo lo que necesitaba, todas las cosas básicas. No tenían lujos, seguramente, no tenían muchas cosas que hoy la gente valora, pero lo necesario lo tenían y el Señor estaba dándoles lo que necesitaban. Así que les digo, no les hizo falta, no han carecido absolutamente de nada. Y esto es interesante, cómo el Señor se encargó de guardarlos en medio del desierto. Tenemos que entender lo que es el desierto. El desierto es una región salvaje, como dice, incultivable. Sabían que iban de paso, el Señor nos llevó al desierto para que trataran de cultivar y que se quedaran un tiempo allí. Contrario como lo hizo Egipto, como decíamos, en Egipto les dio las mejores tierras porque los iba a tener un tiempo, como se lo había prometido a través de su pacto, de que los iba a llevar allá y los iba a establecer durante un tiempo. Pasaron muchos años y generaciones donde les dio buena tierra, donde ellos cultivaban, donde ellos proveían alimento para los egipcios. Pero el desierto era algo transitorio, y aquí no iban a cultivar nada, todo se lo iba a proveer el Señor. Aquí no los llevó a trabajar ni a hacer a que cuidaran un territorio o que se estableciera en alguna parte. Todo era de paso, y como vemos, 42 campamentos fueron llevándolos hasta la tierra prometida, pero todo era transitorio. Todo era en tiendas de campaña para que estuvieran recogiendo, moviéndose de un lugar a otro y se quedaran donde Él les decía. Así que el desierto no era para cultivar y las condiciones eran mucho más complicadas, se puede decir, en un ámbito salvaje. Miremos lo que dice Jeremías 2:6. Dice: en vez de preguntar ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, tierra sedienta y sombría, tierra por la cual nadie había pasado y en la cual nadie había habitado? Entonces, antes de ponerse a cuestionar de parte del Señor, tienen que entender cómo el Señor escogió la ruta. Como decíamos, Él iba marcando cada lugar donde iban a quedarse, y eran tierras donde la gente evitaba pasar por ahí. Era una tierra, un ámbito difícil. Las cosas del Señor, como hemos dicho, no son fáciles, no nos lleva a veces por la ruta que nosotros deseamos, pero lo importante es la presencia de Él, y eso fue lo que Él hizo en todo este periodo de tiempo. En Deuteronomio también nos habla esto del capítulo 8, versículo 15 y 16, dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones,
y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Y me gusta esta versión precisamente porque nos muestra un panorama mucho más detallado de lo que había ahí. No solamente era tierra lo que había, sino que habían peligros, habían animales que podían poner en peligro la vida, unas condiciones mucho más dramáticas podemos ver aquí, donde dice sencillamente no era habitual encontrar agua, pero que la mano proveedora del Señor les daba lo que necesitaban, cosas elementales como el agua, y que le daba la comida a través del maná, algo completamente sobrenatural, no era producto de la tierra, no era producto del trabajo de las personas, era simplemente la dependencia absoluta de Dios. Pero ¿cuál era el propósito de todo esto? Dice, primero, que entendieran que necesitaban de una relación personal íntima con el Señor, que el Señor siempre los acompañaba, que siempre estaba ahí, pero todo era para precisamente, como dice esta versión, a la postre hacerle bien. De una forma de formar a su pueblo, a sus hijos, fortalecerlos para que confiaran en Él. En otras versiones es decir, para que todo les vaya bien, ¿no? Las cosas no son para que nos vaya bien, sino para hacernos bien. Son dos cosas completamente diferentes. Las cosas difíciles en la vida nos hacen fortalecernos y crecer y tomar más fuerza para diferentes retos y para los propósitos de Él. Y ese fue el propósito de Él, llevar a este pueblo por ese lugar, por este desierto. No lo llevó por el camino fácil, como les decía, sino que buscó que la gente aprendiera a depender de Él y a obedecerle a Él. Así que, como dice aquí, los sació de maná para calmar su hambre, podríamos decir. Esto ya es algo sobrenatural y era una necesidad básica del ser humano, el alimento, y esto les proveyó el Señor. Vamos a mirar algunas de las manifestaciones que el Señor hizo con su pueblo rápidamente. Ya sé que las hemos hablado, simplemente aquí es una forma de resumirlas, los milagros de parte del Señor en esta travesía, y una de estas fue desde el principio, desde que se agarraron las provisiones que traían de Egipto, pasando el Mar Rojo, empezó a proveerles maná, como decíamos. Él se encargó a partir de ese momento de darles lo que necesitaban. Entonces la primera fue el maná. Segundo, algo sobrenatural también. Dice que las ropas no se desgastaban ni se les hinchaban los pies, o sea que la parte de cubrir la parte del cuerpo, la parte física, el Señor hizo que durante los 40 años no se desgastaran las ropas. Esto ya es algo completamente sobrenatural. Ninguna fábrica, ninguna tienda de confecciones puede hacer una ropa que pueda aguantar 40 años las inclemencias de un desierto, pero esto es algo que el Señor nos confirma en su palabra, que nada de esto se desgastaba ni se sufría nada físico por estar en el desierto, como decían, ni los pies a través de este calor y estas caminatas llegaban a inflamarse. Y esto quiere decir que el Señor estaba en control de la parte física, de la parte material también de su pueblo. Dice que también los protegía del calor a través de la nube, de la columna de fuego. Entonces en el día los cubría, les daba la nube para cubrirlos del calor, en la noche los protegía del frío a través de la nube de fuego, y esta nube también, esta columna de fuego los iluminaba y les mostraba el camino. Entonces vemos aquí cómo el Señor cubre en todos los aspectos a su pueblo, de noche, de día, de las inclemencias, de lo externo, de lo que nos rodea. No permitía que absolutamente nada fuera a afectar a su pueblo, y eso nos sigue enseñando cosas del día de hoy. El Señor se encarga absolutamente de lo que pase a nuestro alrededor, de cuántas cosas nos libra el Señor todos los días desde que nos levantamos. A veces no entendemos por qué llueve o por qué hace sol, pero todo eso está en control del Señor, y Él tiene un plan en absolutamente todo, y todo es para hacernos bien a nosotros. También llegaba a mandar avispas, utilizar cosas de la naturaleza para que el enemigo no pudiera hacerle frente a su pueblo. Entonces de aquí entendemos la canción de Juan Luis Guerra de las avispas, como el Señor utilizaba también otros elementos de la naturaleza para protegerlos de los enemigos y sacar corriendo a cualquier cantidad de armas que pudieran tener
cualquier ejército enemigo. A través de unos pequeños insectos mostraba su grandeza, su poder y el control que tenía de todo lo creado por él. ¿Para qué? Para defender a los suyos. Y esto es algo completamente también sobrenatural. Pero nos describe de una forma mucho más explícita, se puede decir, al decir que cuidaba a este pueblo como un padre lleva a su hijo. ¿Qué padre quiere que sus hijos pasen problemas? ¿Qué padre quiere que sufran o someterlos a peligros? Creo que ninguno, en términos naturales, pero en términos sobrenaturales es una forma mucho más grande que podemos imaginarnos el gran cuidado que tenía Dios de su pueblo al expresarlo de esta manera. Así lo expresa en diferentes puntos, como lo hemos hablado, de cómo Dios llevaba, cómo se cuida a un hijo, así cuidaba Dios a su pueblo Israel. Y además dice que viajaba adelante, mostrando la ruta. Qué gran bendición es esto, poder saber que Dios va marcando nuestra ruta, nuestro camino. A veces queremos conocer la voluntad de Dios, creo que todos oramos muchas veces porque Dios nos muestre su voluntad, cuando lo único que quiere es que lo sigamos. Sencillamente, no importa para dónde vayamos, cómo vayamos, lo importante es que saber que Él va adelante nuestro, mostrándonos y marcándonos la pauta de todo, y esto es lo que hacía con el pueblo de Israel, guiarlos por el camino que debían andar, dónde debían hospedarse, dónde debían quedarse, y simplemente el papel de ellos era obedecer, quedarse donde Él dijera y como Él dijera, y simplemente hacerle caso. Pero nada de esto bastaba para tener contento al ser humano. Nada de esto bastaba, todas estas manifestaciones de nada servían para que el hombre fuera feliz, para que se gozara de la presencia del Señor. Si no vemos a través de toda esta historia, de todas estas semanas que hemos visto al pueblo de Israel, que simplemente no hacía sino la quejabanza, murmurar y quejarse en medio del desierto. Vemos como el corazón del ser humano, que con nada se complace, de nada siente gozo, todo simplemente es buscar echarle la culpa a alguien, y pues a quién más sino al Señor, que fue el que lo sacó de Egipto, y a través de diferentes campamentos veíamos la cantidad de problemas que se buscaban simplemente por no estar conforme con la voluntad de Dios. Entonces muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero no nos queremos someter a ella, y al contrario nos terminamos quejándonos. Y yo creo que muchos de nosotros diariamente lo que hacemos es lo mismo con el Señor. A pesar de todas las bendiciones del Señor que tenemos a diario, a veces lo único que sale de nuestra boca son quejas, y nos quejamos de muchas cosas de las cuales el Señor permitió, de las cuales el Señor nos llevó a ellas, y simplemente porque no entendemos por qué lo hace ni para qué lo hace, nos quejamos en contra de Él y murmuramos en contra de Él. Así que el Señor nos dice que lo alabemos y le demos gracias, estamos agradecidos por todo lo que Él hace y todo lo que permite en nuestra vida. Y miremos aquí algunos pasajes que vimos, no vamos a mencionarlos todos porque son muchas las veces que se quejaron, pero vamos a recordar algunos de los pasajes donde se quejaron. Dice Éxodo 16, 2 al 3, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y volvemos a decir, oiga, en retrospectiva, ¿cómo puede un pueblo hacer eso? ¿Cómo pueden la gente ser tan desagradecida si eran esclavos? Pero la gente a veces prefiere ser esclavo con tal de tener un pedazo de pan o algo asegurado y estar aparentemente seguro, y simplemente no tener la expectativa de qué va a pasar el día siguiente, porque el Señor les decía simplemente, cada día van a tener alimento diario, no van a tener la forma de acumular. Pero la gente prefería estar esclavizada y a órdenes de un faraón, que los maltratara con tal de tener simplemente algo asegurado, como era la comida. Y el Señor nunca les falló, nunca hubo un solo día que le fallara. Sin embargo, la gente tenía que quejarse y decir que a través de mentiras, que los estaba matando de hambre cuando nunca era cierto.
Sin embargo, el Señor, hemos visto cómo les complacía en algunas cosas que Él no había planeado, pero sencillamente a veces les concedía deseos de su corazón, como era el caso de la carne, de todos modos se las mandaba, pero nunca les faltó nada. En Éxodo 16:7, de unos versículos adelante, dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y eso lo decía Moisés, Aarón, porque las quejas iban contra los líderes, las murmuraciones eran contra ellos y no entendían que ellos eran simplemente instrumentos del Señor para llevar un mensaje, para hablarles de los propósitos y la voluntad de Dios, pero ellos no eran los que hacían las obras ni hacían lo que bien les parecía. Ellos estaban actuando en nombre del Señor y la gente creía que murmurar contra un líder se quedaban las cosas ahí y el Señor escucha. Y lo hablaba cuando hablaban en público como cuando lo hablaban en privado. El Señor se entera absolutamente de todo y sabe lo que hay en el corazón de cada quien, y todo el que hable en contra de alguien que el Señor ha enviado, pues sencillamente está hablando en contra de Dios, y el Señor les hacía conocer esto para que entendieran lo que representaba esto, hablar en contra de las demás personas. Es hablar directamente contra Dios, contra su voluntad. De nada sirve quejarse por las autoridades que Dios nos pone, porque son puestas por Dios, sino que simplemente debemos aceptar lo que el Señor nos manda hacer. En Números 14:26 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? La querella de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y aquí entendemos la magnitud de lo que representa la quejabanza. El Señor no acepta que nos estemos quejando contra Él. Esto tiene consecuencias enormes. Como digo, lo que nos ha mandado es que lo alabemos y seamos agradecidos en todo momento y por todo. Así que aquí podemos ver las consecuencias de esa quejabanza de parte de su pueblo. Eso les costó la vida a todos los que eran desagradecidos y se quejaban y no aceptaban la voluntad de Dios, porque esto es una cuestión de fe también. El hecho de entender que el Señor está en control de todo y todo lo que hace es porque así lo quiere y lo permite, y por eso es Dios. Dios es Dios y debemos que acatar sus instrucciones y ser agradecidos siempre. En el Salmo 78, 40, 41 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez ponían a Dios a prueba. Provocan al Santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder, de cuando lo rescató del opresor. Esto es un bello salmo precisamente que nos recuerda este episodio donde sencillamente nos dice: nosotros entristecemos al Señor con nuestra boca, quejándonos, protestando, en vez de acordarnos de todo su poder, de toda su grandeza, de cómo nos sacó del pecado, cómo nos ha librado. Y eso nos debe hacer reflexionar a cada uno cuál es nuestro papel. Nuestro papel siempre debe ser de agradecimiento y alabanza al Señor, y no de estarnos quejando y murmurando de lo que nos pasa. Así que esto simplemente demuestra nuestra necedad, como lo dice Proverbios 19:3. Dice: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Eso sencillamente es necedad. Y quiero que lo entendamos de esa manera. El Señor nos pide que seamos sabios en nuestro proceder, y la sabiduría se reconoce precisamente en que es mejor guardar silencio, es lo que nos dice, y no que nuestra boca salga algo que pueda entristecer o irritar al Señor, como lo decía este bello salmo. Así que si hay cosas que no entiendes, si hay cosas que no comprendes, porque el Señor lo permite, es mejor quedarse callado a irse a quejar. Pero lo ideal es alabarlo y darle gracias a Él en todo. Entonces,
hasta aquí esta primera parte vemos cómo era la grandeza del Señor, cómo los protegía, cómo les suplía todo lo que necesitaban. Y esta segunda parte es cuál es la reacción del ser humano, la reacción errada, lo que no debió haber hecho este pueblo y lo que no debemos hacer nosotros. Otra cosa que aprendimos en este periodo de estos 40 años es ver que no solamente murieron la gente por quejarse, sino que también murieron sus líderes. Y vemos la muerte de los que Dios había escogido como líderes para guiarlos por este desierto, murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Creo que es algo que nos debe hacer reflexionar a todos, porque esto demuestra que no importa el título o la misión que Dios nos ha encomendado, tenemos que también ser responsables con eso, tenemos una obligación de cumplir todos sus mandamientos, de dar ejemplo, de hacer testimonio, porque cada vez que el Señor nos da, también nos va a exigir, y así se lo exigió a María, a Miriam, la mujer de Aarón. Sabemos lo que sucedió con ella, también cómo murmuró en contra del líder, a pesar de que era una mujer que hacía bellas canciones, bellas oraciones, fue la que cantó ese bello salmo, ese bello, no salmo, esa bella oración, cantó después de que pasaron del Mar Rojo, era una mujer adoradora, alababa, pero también que se quejaba y que murmuraba, por eso le dio lepra. Y vemos que al final, antes de entrar a la tierra prometida, también fallece y no puede disfrutar de la tierra prometida. Números 21 dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin en el mes primero y acampó en Cádiz. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Recordemos que en este desierto de Sin, en la región de Cádiz, donde estuvieron dando y dando vueltas por su desobediencia, ya al final de, de, de toda la travesía, ya cuando estaban ya por tomar rumbo a poseer la tierra prometida, Miriam fallece. El Señor no permitió que ella llegara y fue una gran tristeza para su pueblo. Era una mujer que habían aprendido mucho, que había sido líder también, o colideraba con Aarón y con Moisés. También se quedó por fuera del camino, en la mitad del camino, y no pudo entrar a la tierra prometida. La muerte de Aarón, también lo vimos hace poco, tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia, de las veces que empezó actuando mal, como veíamos que hizo el becerro, no confió en el Señor, no confió en sus promesas, trató de tomar sus propias decisiones de su manera, se dejó llevar por la influencia de otros, también mostraba debilidad cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés y él fue y golpeó la roca, él se quedó callado y simplemente después decía, nosotros hicimos, y él simplemente se quedaba callado. Y esa pasividad, esa, esa parte de falta de carácter también hizo que se quedara en la mitad del camino, como dice el número 33-38, el mandato del Señor el sacerdote Aarón subió al monte Hor, donde murió el día primero del mes quinto, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Hor a la edad de 123 años. Entonces ya en el último mes, estamos hablando ya cuando cumple los 40 años y están a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor da la instrucción de que suba al monte de Hor y va a morir ahí también. Y esto pues causaba mucha tristeza a su pueblo, pero el Señor era también estricto y tenía que marcar una lección para todos los demás. Y eso fue producto de su desobediencia y su falta de confiar en el Señor. Diremos, por último, la muerte de Moisés. Podríamos decir, pues, como injusto, que este gran hombre que Dios escogió, que le tocó aguantarse a este pueblo durante 40 años, se quedara fuera de la tierra prometida. Pero como vemos, el Señor es justo, Él no hace nada que podamos criticarlo, ni tenemos por qué hacerlo, de que hubiera algo de injusticia de Él.
al contrario, tenemos que aprender de estas lecciones y vemos que el Señor lo llevó en forma sobrenatural. Dice en Deuteronomio 34:7 que Moisés tenía 120 años de edad cuando murió y con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Esto nos muestra que la muerte de Moisés no fue una muerte natural, como dice, estaba en pleno vigor, no nos habla de una enfermedad, simplemente fue un hecho sobrenatural que el Señor decidió terminar con su vida y llevarlo a su presencia, pero tenía que dar también una lección a su pueblo. Él también se equivocó, como todos los seres humanos, como todos los líderes, hizo decisiones que no era lo que el Señor había mandado, cosas tan sutiles como decir que le pegaba a una roca cuando el Señor le había dicho que hablara, porque simplemente no era necesario pegarle. Y esto demostraba simplemente que en algunas cosas era débil y tomaba decisiones sin consultarle al Señor o decisiones por su propia voluntad, o de pronto no le creía al Señor y cometió errores con su boca, como decía, el error de la boca, las cosas que decimos a veces llevan consecuencias y esto tenemos que aprender de todas estas lecciones. Él también se equivocó con su lengua y esto le costó quedarse por fuera de la tierra prometida. Números 20:12 dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Y aquí vuelve a hablar el tema de la creencia, el tema de la fe. Simplemente por este motivo fallaron sencillamente. En un momento de la vida uno puede dejar de creer en el Señor, no importa los años que te tenga, no importa los años que lleve agarrado de su mano. El Señor dice que debemos ser perseverantes siempre y que no podemos bajar la guardia. Y creo que es una de las grandes lecciones que aprendimos en esta travesía, es que si el Señor nos da una responsabilidad, tenemos que llevarla a cabalidad hasta el último día. No podemos en ningún momento bajar la guardia, y hemos comentado cómo gente de Dios a última hora se decide hacer su propia voluntad y esto les puede tener un gran costo en su vida espiritual. Números 27:14 dice: en el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Y vuelve a lo mismo. Hay dos temas fundamentales en toda la palabra en toda la palabra del Señor en la Biblia que nos dicen: tenemos que creer y tenemos que obedecer. Y aquí vemos que se cometieron esos dos pecados. Se perdió la confianza en el Señor, la creencia en el Señor y se desobedeció. Siempre van agarrados de la mano la fe y la obediencia. Y en cualquiera de las dos que se cometan, pues sencillamente estamos dejando de reconocer la santidad del Señor, como dice aquí. Y por último, les menciono Mateo 12:36-37, para que lo tengamos en cuenta. Pero yo les digo que el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Esas palabras del Señor Jesús que nos dicen: tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Vemos que muchos de los que salieron de Egipto por murmurar, por hablar en contra del Señor, por quejarse, se quedaron fuera de la tierra prometida, o por los líderes que muchas veces también cometen imprudencias con su boca y hace que se puedan quedar por fuera de la bendición de estar en la tierra prometida. No estamos diciendo que por eso se condena. Sabemos que se condena el que no crea en Jesús, es lo que el Señor ha establecido, pero algún día tendremos que dar cuenta de todo lo que dijimos, y así mismo lo tendría que hacer Moisés, lo tenía que hacer Aarón y lo tenía que hacer María. Murieron la muerte de los 603.548 soldados. No solamente, como digo, murieron los líderes, murieron
toda esa generación, sino que murieron los soldados que fueron censados al salir de Egipto, 603.548 soldados. Y recordemos que ellos no eran soldados originalmente, pero el Señor los hizo soldados en el momento que salieron. Ellos eran esclavos y el Señor los convirtió de soldados desde el momento que salió a, a conquistar la tierra prometida. Y esto es significativo. En lo que habla, desde el momento los puso a hacer como si fuera en orden marcial. Salieron ya con una mentalidad de soldados, independientemente de si iban a luchar o no todo el tiempo, o simplemente iban a acampar, pero el Señor los trata como soldados a su servicio. Y así los lleva por el desierto, pero desafortunadamente van a morir, o murieron más bien, en este proceso. Número 145 dice: todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Entonces todos los mayores de 20 años murieron en el desierto. Dice Deuteronomio 2, 13 y 16: el Señor ordenó: en marcha, crucen el arroyo de Seret, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Seret. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo, cuando ya no quedaba ante el pueblo ninguno de aquellos guerreros, dice. O sea que todos estos guerreros que salieron, que fueron censados originalmente, queda el testimonio de que fallecieron por causa de, en parte también, de estar murmurando de parte del Señor, por quererse regresar nuevamente a la esclavitud. El Señor decidió eliminarlos al final de toda la travesía. Así que eso es todo. El que estuviera por encima de los 58 años, el Señor los dejó en el desierto y fueron enterrados en el desierto. Deuteronomio 14, 27 al 30 nos dice: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas, así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Y esto es, como les decía, al final de que ellos ya entraron a mirar la tierra prometida, de que llegaron esos espías a murmurar, a poner en contra a todo el pueblo, a meterles miedo, y sencillamente eran piedras de tropiezo para el resto del pueblo, para que dejaran de creer en el Señor, dejaran de confiar en Él y que no le obedecieran. Las instrucciones del Señor, como habíamos dicho, eran: vayan y tomen la tierra, poséanla, que yo se las voy a entregar. Pero estos decidieron mandar espías, decidieron hacer cosas de acuerdo a su voluntad, como dice aquí, de acuerdo a sus deseos. Ustedes querían devolverse para Egipto, querían quejarse todo el tiempo de lo que yo les daba. Bueno, pues se van a quedar sin nada de lo que yo les prometí, más bien, y voy a darles sus deseos, que es quedarse en el desierto, y así se quedaron. Solamente Josué y Caleb fueron los únicos de todos estos hombres de toda esta generación, que fueron los únicos que ingresaron. Volvemos a lo que hablábamos en estos días. A veces no nos fijamos de cuán estrecha es la puerta y nos confiamos en eso. Y debemos estar alertas, cada uno como hijos de Dios, de entrar por esa puerta, y entendiendo que es muy estrecha. Vemos en el caso de Noé, solamente su familia se salvó. De aquí toda esta generación, de estos 600,000 hombres más, solamente terminan entrando dos. Y eso nos da una dimensión de la magnitud de lo estrecha que es la puerta. ¿Y por qué entra Josué y Caleb? Vamos a mirar qué nos dice la palabra. Números 14:9 dice: así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo delante de la gente que habita esa tierra.
ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no le tengan miedo. Y estas son las palabras de estos dos hombres, lo que le está diciendo al resto del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres simplemente creyeron en el Señor, tuvieron fe en el Señor, y que el enemigo era pan comido, como decían los traductores de esta palabra. Simplemente confiaron en el Señor, le creyeron al Señor, que es lo que nos pide hasta la fecha, es cuestión de fe. No era porque fueran grandes guerreros, grandes valientes, simplemente le creían al Señor lo que Dios les había dicho, y mostraban con su boca, como también hablábamos ayer, no solamente de creer en el corazón, sino que confiar y declararlo con la boca, de que el Señor es el Señor y a Él es que hay que hacerle caso. Entonces esto va muy relacionado con lo que ayer también compartíamos en Romanos. Números 32:12 dice: ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el kenisinita, Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón. Me gusta esta versión cuando habla precisamente de seguir de todo corazón al Señor. Y cuando habla de todo corazón es con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Es entregárselo al Señor y someternos a Él como Señor de nuestras vidas. Y esto fue lo que hicieron estos hombres: le creyeron de todo corazón, le obedecieron y estaban dispuestos a dar su vida por eso. Eso es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Deuteronomio 1:36 nos dice: a solo la verá Caleb, hijo de Jefone, él y sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Y aquí nos da otra característica de estos hombres. No solamente le creyeron al Señor, le buscaron de todo corazón, sino que también eran hombres fieles al Señor. Y eso es una característica que todo cristiano debe tener: es ser fiel al Señor por encima de las circunstancias, por encima de las personas. No es que andan de un lado para otro, simplemente deben seguir las ordenanzas del Señor y ser fiel a Él. Eso es lo que el Señor nos pide que hagamos siempre. Y esto fue lo que demostraron Josué y Caleb. Creo que es otra de las lecciones que en este proceso el Señor nos ha enseñado. Vamos rápidamente a mirar las batallas libradas. No hemos hablado mucho de esas batallas. Perdón, este no lo puse en números 32:11. Las batallas libradas antes de entrar a Canaán. Y rápidamente las voy a mencionar para que la tengan presente, porque hay batallas que el Señor nos permite enfrentar. Dios las escogió también. Él las hubiera podido quitar de su camino a estos enemigos. Sin embargo, utilizó a su pueblo para que se enfrentaran a estas regiones y fueran obedientes también. Fueron parte de las pruebas que el Señor estableció antes de poseer la tierra prometida. Y una de esas, la batalla de Yahazá, que se menciona en números 21:35, la voy a leer rápidamente. No quiero hacer una prueba de oftalmología aquí, simplemente les voy a leer el texto para que no se esfuercen. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de Amorreo, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos desviaremos hacia el campo ni hacia las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, iremos por el camino real hasta que pasemos tu territorio. Pero Sehón no permitió que Israel pasara por su territorio, sino que Sehón juntó a todo su pueblo y salió a enfrentarse a Israel en el desierto, y fue a Yahaz, combatió contra Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada, tomó su tierra desde Arrón hasta Jaboc, hasta los amonitas, pues la frontera de los amonitas estaba fortificada. E Israel tomó estas ciudades, habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de Amorreo, el cual había guerreado contra el rey anterior de Moab y tomado su mano toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque salió fuego de Hesbón y una llama de la plaza fuerte de Sehón, que consumió a Ar de Moab.
a los señores de las alturas de Arnón: ay de ti, Moab, es destruido, oh pueblo de Quemos, el cual entregó sus hijos a la fuga y a sus hijos al cautiverio, y a Sehón, rey amorreo, pero nosotros los hemos arrojado. Hesbón está destruido hasta Dibón, y también desolamos hasta Nofa, que está junto a Medeba. Así Israel llegó a habitar en la tierra del amorreo. Después envió Moisés a espiar a Jazer, y sitiaron sus aldeas, desposeyeron al amorreo que estaba allí. Entonces, muchos datos, muchos nombres que no vamos a entrar en detalle el día de hoy, pero aquí lo que nos demuestra es que no fue que el Señor fuera a la fuerza a quitarle esta tierra a lo que ellos poseían. Simplemente ellos pidieron amablemente pasar por su territorio, no iban a tocar nada a ellos, y ellos le buscaban la bronca al pueblo de Israel, y ahí sale el Padre a defender a su pueblo y les da la victoria a estos, y les da todos los territorios que simplemente no les querían ni siquiera pasar por ahí. Así que el Señor permitió esta batalla, les dio la victoria. Así lo había también a través de su pacto había establecido, de darle estos terrenos, pero simplemente fueron los otros que buscaron el pleito con ellos. Después viene la batalla de Edrei, en números 21, 33, 35, nos habla de ella: y volvieron y subieron por el camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, a presentar batalla en Edrei. Pero Jehová dijo a Moisés: no le tengas temor, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey del amorreo, que habitaba en Hesbón. Y lo hirieron a él y sus hijos y a todo su pueblo, sin que quedara un sobreviviente, y conquistaron su tierra. Y aquí es interesante, porque aquí vemos que el pueblo se regresó por otro camino, no se fue por el camino fácil después de haber ganado esta guerra que había establecido aquí, sino que el Señor los hizo regresar, y aquí vienen a encontrarse con otro que les busca pleito, y sirvió de oportunidad. Así que el Señor nos manda a buscar pleitos, a buscar guerras. A veces simplemente nos toca defendernos, protegernos, y eso el Señor sí lo utiliza para darnos lecciones de su poder, de su respaldo, y al final llevar al propósito que les tenía establecido, y llevarlos a la tierra prometida. Así que son situaciones que el Señor a veces permite, y que nos hace ir por rutas que a veces no entendemos, y simplemente es para que enfrentemos una batalla y él demostrar su poder. Está la batalla contra Madián en números 31, 1 al 24, y aquí esta batalla tiene unas consecuencias desafortunadas, no porque aparentemente perdiera el respaldo del Señor, sino por las decisiones, se pueden decir a través que toman los seres humanos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas, después será reunido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: haced armar algunos hombres de entre vosotros para la guerra, y vayan contra Madián para ejecutar la venganza de Jehová sobre Madián. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 de cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés envió a la guerra 1000 de cada tribu, y a Fanes, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para el arma. Y tal como Jehová había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Y entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián: Evi, Requén, Isur, Ihur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Y los hijos de Israel tomaron cautiva a las mujeres de los madianitas, a sus pequeños, todo su ganado, todos sus rebaños, arrebataron toda su riqueza, y incendiaron también todas sus ciudades, aldeas y campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Y llevaron a los cautivos el botín y el despojo a Moisés, el sacerdote de Eleazar, y a la asamblea de los hijos de Israel,
al campamento en las llanuras de Moab, que está junto a Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la asamblea salieron a recibirlos a las afueras del campamento. Y Moisés estalló en indignación contra los oficiales del ejército, los jefes miles y jefes de cientos que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿pero habéis dejado con vida a todas las hembras? Y aquí sigue la historia, y quiero parar ahí precisamente porque la instrucción era que tenían que destruir a todos. Y aquí decidieron lo que bien les parecía, era acabar con los hombres y quedarnos con las mujeres. Bonita decisión, que eso les costó precisamente el hecho de que ellos tuvieran pecados, se juntaran con ellas en relaciones ilícitas ante el Señor y tuvieran todas las consecuencias que ya sabemos que enfrentaron estos hombres. Y esto estamos hablando precisamente de antes de entrar a la tierra prometida, después de que el Señor ya había dado varias lecciones a todos los soldados anteriores. Estamos hablando de la nueva generación y miren cómo rápidamente desobedecen al Señor y lo que les genera estas consecuencias. Esto lleva también a que hayan muerto gran parte de estos hombres por haber pecado contra Dios, por desobedecer. Y por último nos queda la batalla de Galat. Eso las miramos, como digo, rápidamente. Fueron también los hijos de Maquir, bien de Manasés, a Galat, y lo capturaron y desposeyeron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galat, a Maquir, ben Manasés, y habitó en ella, y también Fair ben Manasés fue y se apoderó de sus aldeas y les puso de nombre Havot Jair. Y esto simplemente es para mostrarle que el Señor le había prometido estas tierras a Manasés, y estas tierras también las tienen que recuperar a través de esta guerra, y el Señor simplemente muestra aquí cómo les cumple su promesa. Números 21, 34, 35 dice: pero Jehová dijo a Moisés: no le tengas temor, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey del amorreo, que habitaban en Hesbón. Y lo hirieron a él y a sus hijos y a todo su pueblo, sin que quedara un sobreviviente, y conquistaron su tierra. Este entregó tiene que ver con la palabra Natán, que es una bella palabra, que es lo que el Señor hace con su pueblo, de darles. Esta palabra se refiere a eso. No es que sea por fuerza humana, no era simplemente por un logro humano, es que el Señor les dio esta tierra, se la había prometido así, y a veces permite situaciones, conflictos, guerras, con tal de llevar sus propósitos, pero al final es obra del Señor y es el que permite todas las cosas. De aquí, como les decía, por esta desobediencia que cometieron de haber tomado las instrucciones parcialmente del Señor, mueren 24,000 personas adicionales de la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Aquí, como les decía, el pueblo ve las consecuencias de eso, y vamos a ver cuál es el trasfondo de esto. Como dice Números 25, 1 al 9, dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Eso los llevó a unirse al culto de Baal Peor, por tanto la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que al furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, quien era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad
que se había desatado contra los israelitas y con todo lo que murieron a causa de la plaga, que fueron 24,000. Esto es, como digo, parte de las consecuencias de la desobediencia que se cometió en medio de esta guerra. Y entiende uno que detrás de esto Dios le estaba evitando que se desviaran de camino y fueran a ser idólatras. Porque la idolatría es la base de todos los pecados. Cuando uno cambia al Señor por cualquier otra doctrina, mandamiento o hacer lo que bien nos parece, eso se llama idolatría, y ahí para adelante tienen todo tipo de consecuencias morales. Se cometen inmoralidades sexuales, no simplemente se les ocurrió ser inmorales, sino que hay un deseo de hacer lo que bien les parece, que eso ya es idolatría, o simplemente desobedecer al Señor en sus preceptos. Así que esto sencillamente lleva a consecuencias que no nos podemos imaginar, y a veces se necesitan hacer cuestiones drásticas, como lo hizo este sacerdote, para cortar de plano el castigo del Señor. Hay que a veces llegar a tomar decisiones drásticas, como lo hizo este hombre, con tal de calmar la ira del Señor y demostrar que están dispuestos a obedecerle completamente. En número 22:5-6 nos habla de este brujo, se puede decir, este hechicero que la gente estaba siguiendo. Dice: así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orilla del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Esta doctrina de Balac se menciona en varias partes de la Biblia, y la gente creía en esto. No era cierto que el que bendijera era bendito, simplemente hacía sus conjuros y utilizaba a la gente que estaba por fuera de la voluntad de Dios, y aparentemente era el que tenía el poder, pero era porque no conocía el verdadero Dios que gobernaba absolutamente todo y a quien había que creerle. Entonces, fíjense desde dónde viene este problema. La gente prefería creer este tipo de hechiceros, y esto sencillamente es idolatría, y esto es lo que nos muestra por qué el Señor quería acabar con estos pueblos, para que no fueran a caer en eso. Y rápidamente se nos acabó el tiempo y se nos alargó mucho en este detalle de las guerras, pero quiero comentarles lo que dice en 2 de Pedro 2:15, que es lo que nos atañe a nosotros hoy en día como aplicativo de esta historia. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Y es lo que uno siempre tiene que decir: o le obedezco a Dios, o simplemente me voy por otras doctrinas, que todo lo que al fin y al cabo concluye como la doctrina de Balán, o la senda de Balán, es todo lo torcido, lo que no es de Dios, todo lo que lleva engaño, y siempre la decisión de la vida: o le creo a Dios o le creo en cualquier otra cosa. Vemos aquí que no tenía ningún tipo de poder real. Sin embargo, la gente prefiere creer en otras cosas, y por eso se desvían del único camino que lleva a la salvación, que es Jesucristo. Por eso cierro la enseñanza de hoy con Romanos 1:20-27, que nos resume básicamente lo que el Señor nos habla a través de todo lo que pasó en el desierto. Dice, perdón, se me pasó este pasaje de Apocalipsis, también hace mención de eso. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Entonces vemos aquí en el Apocalipsis también hace referencia a este tipo de doctrinas que son contrarias al Señor, que son piedra de tropiezo en nuestro andar diario, y que al final van a ser juzgados precisamente
tanto los que ponen tropiezos como los que se dejan caer por esos tropiezos, los que se desvían en la desobediencia. Y como decía Romanos 1, 20, 27, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, y asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se incendiaron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Entonces, fíjense que los pecados que conocemos tienen una base de idolatría, que es lo que el Señor quería evitar. Los que se creían sabios, los que se creían entendidos, no estuvieron ajenos a este tipo de problemas, y eso es lo que hemos hablado. No nos podemos confiar en creer que nos lo sabemos todo. Sencillamente debemos obedecer al Señor en forma completa, total, para ser santos como Él es santo. Y sencillamente obedecer y creer en Él es lo que Él nos pide a través de toda su palabra. Y estas historias, todas estas guerras nos sirven de ejemplo, como lo dice 1 Corintios 16, y por eso me he tomado hoy el tiempo de hablar de todo esto, simplemente para que nos recordemos, lo repasemos y nos sirva de ejemplo para evitar caer. Para eso sirve la historia. Como lo dice en este pasaje, dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por los que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor.